presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con Donald Trump en la que descartó cualquier intervención militar en México y también reiteró que la relación bilateral se basa en cooperación con respeto a la soberanía de nuestro país. Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa hacia Cuba al asegurar que no habrá más petróleo ni apoyo financiero para la isla y urgió a La Habana a llegar a un acuerdo con Washington. Y por supuesto, Cuba desmiente que haya cualquier negociación o cualquier discusión con ese país sobre este propósito. Y mientras tanto, cientos de personas protestaron en Minneapolis contra el ICE y la patrulla fronteriza, esto tras la muerte de Renee Nicole Good durante un operativo la semana pasada. Y en otros temas, la investigación federal por el asesinato del alcalde Carlos Manzo reveló que información clave salió del propio ayuntamiento de Uruapan. 2 nuevos detenidos fueron dados a conocer por el Gabinete de Seguridad. Les tendremos todos los detalles sobre este caso. Y en más información del mundo, Irán vive una jornada de las protestas más letales y de la represión de estas movilizaciones. Ya son más de 600 muertos los que ha habido, mientras que el movimiento originado por el descontento económico se extiende fuera de la capital de Teherán. Con estos ejes comenzamos esta semana en Informativo 14. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en Informativo 14. Me da muchísimo gusto estar de vuelta con todas y con todos ustedes, como todas las tardes. En nombre del gran equipo que integra esta producción, les damos la bienvenida. Acompáñenos en este inicio de semana. Comenzamos con los detalles del día de hoy, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno defenderá la soberanía de nuestro país, y así lo dejó muy claro frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conversación telefónica que sostuvieron el día de hoy por la mañana. La presidenta detalló que el combate a los grupos del crimen organizado en nuestro país no tiene que implicar una intervención militar que afirmó no es necesaria. La presidenta Claudia Sheinbaum conversó nuevamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Reiteró que nuestro país apuesta por la cooperación con pleno respeto a nuestra soberanía y puso sobre la mesa un mensaje claro y directo. El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial. Jamás. La presidenta buscó esta nueva conversación luego de que en los últimos días el mandatario estadounidense se refirió en varias ocasiones sobre sus intenciones de realizar ofensivas militares contra organizaciones criminales que operan en nuestro país. 3 veces que había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México. Entonces yo creo que en estas condiciones pues siempre es mejor buscar un diálogo, ¿no? Doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Sí. Tras esa llamada quedó súper descartada. Sí. Conforme se desarrolló la conversación, la presidenta fue explicando los alcances de la estrategia de seguridad y de la lucha contra el tráfico de drogas. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, pues está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió, fue una conversación muy amable. La llamada fue gestionada a través del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien ayer sostuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité. El 22, 23 de enero hay una nueva reunión de esta comisión que se hizo conjunta. Ahora toca en Estados Unidos y entonces pues se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado. La presidenta añadió que, de ser necesario, buscará una nueva conversación con el presidente Trump.
Siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una nueva llamada, si es así, porque pues lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo. Si es necesario llamar a una movilización, algo, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre pues un diálogo que nos permita avanzar. Aurora Castillejos, Canal 14. Buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y mire, además la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que durante la conversación también se tocaron temas importantes como lo que ha sido como un gran resultado del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a la reducción del 50% en el cruce de fentanilo y también sobre una disminución de 43% en las muertes por consumo de esta sustancia en el territorio estadounidense. Y del lado de México, además, se enlistaron la destrucción, por ejemplo, de laboratorios para la fabricación de drogas, el aumento de personas detenidas y también vinculadas con la delincuencia organizada y la reducción de 40% del caso de los homicidios. Y paralelamente, la presidenta Sheinbaum criticó que algunos sectores en México busquen equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas, pues explicó que el concepto de narcoterrorismo no está en nuestras leyes, no existe. Esta es una acepción que solamente lo han adoptado en Estados Unidos al hacer esta clasificación. La presidenta aclaró que si Estados Unidos considera como narcoterrorismo a los grupos criminales, esto no implica que haya una intervención en nuestro territorio. Nosotros no estamos de acuerdo, nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichas y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo. Mira, como parte de este diálogo con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su apoyo a los 40 millones de mexicanos en ese país y también rechazó la violencia en contra de los migrantes. Detalló que para su gobierno es prioridad la protección de los connacionales, por lo que la red consular trabaja arduamente para asistirlos en todo momento. Que lo vemos todos, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de tratar la migración y siempre vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos. El trato persecutorio no ayuda ni a Estados Unidos ni siquiera. Entonces todo eso pues es un tema que es importante seguir platicando con ellos, porque siempre vamos a defender a los mexicanos allá. Muchos de los nuevos cónsules que están allá muy activos en la defensa de las mexicanas y los mexicanos allá. Yo creo que vamos avanzando en que todas se sientan protegidos por nuestros consulados. La presidenta fue detallando los temas de esta conversación y también dejó en claro que nuestro país está en contra de las intervenciones militares. Esto, recordemos, después de que Trump le preguntó sobre su opinión en relación a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante esta reciente operación terrestre y aérea que ocurrió en Venezuela. Hablamos del tema de Venezuela, le dije muy claramente que nosotros teníamos una constitución y que eran muy claros los principios constitucionales. Y también precisó que no se habló de Cuba ni del envío de petróleo mexicano a la isla, pero también explicó que México está en una posición favorable para facilitar un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, lo cual podría abordarse en un momento posterior si existe voluntad de ambas partes. Y mire, en cuanto al tema del comercio entre México y Estados Unidos, adelantó que conversará próximamente con el presidente Trump sobre los diferentes acuerdos comerciales y también la imposición de tarifas al acero y al aluminio a nuestro país. Confió en la prevalencia del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, con la revisión que se tiene agendada para este 2026.
Yo tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza que este año se van a resolver, va a haber sustenciones de ciertos temas, pero va a ser bueno. Yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica entre las dos economías. También destacó que los más de 40 años de relación comercial con Estados Unidos y la integración económica beneficia a las tres economías de América del Norte. Y queremos que avance tanto en el tema del comercio, que todavía viene la revisión del tratado, y el tema de las tarifas que tenemos, como en el tema de la defensa de nuestros paisanos allá también. Y los medios internacionales destacaron esta llamada entre ambos líderes de América del Norte. La agencia Bloomberg apuntó que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los ataques de Estados Unidos en México. Ahí tenemos también que están diciendo que esto fue precisamente durante la última llamada que tuvieron ambos líderes. Y por otra parte, ABC News en Estados Unidos refiere que nuestra presidenta le dejó claro a Trump que una intervención militar contra los cárteles es innecesaria y reafirmó que ambos gobiernos seguirán trabajando de manera conjunta en temas de seguridad sin intervenciones de Estados Unidos. En el mismo sentido, la agencia AP destaca la postura de Sheinbaum de que es innecesaria una intervención militar del país y la defensa que hizo de las directrices de nuestra Constitución al rechazar el operativo aéreo y terrestre en Venezuela. La noticia también fue destacada en Los Angeles Times con la postura de la mandataria de defender la soberanía contra la postura de una intervención militar en nuestro país. También varios diarios mundiales como DW retomaron esta comunicación, afirman en DW que la idea de las tropas de Estados Unidos en México no está sobre la mesa, mientras que por otra parte France 24 apunta que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las ideas de despliegues militares estadounidenses en nuestro suelo, en suelo mexicano. Este medio destaca que no está en la agenda y que la cooperación será en el marco del respeto a nuestra soberanía. Después de los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano, tras una ofensiva militar que incluyó explosiones en Caracas y otras zonas estratégicas, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, el panorama geopolítico en América Latina cambió de forma abrupta. Este mismo contexto fue el telón de fondo de la primera llamada telefónica de este año entre nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Apenas unos días después de una operación que sin duda para muchos representa una violación al derecho internacional y una señal de cuánto está dispuesto a empujar Donald Trump sus límites dentro de la región para continuar siendo hegemonía mundial. La conversación, que duró alrededor de 15 minutos, se enfocó, de acuerdo con información oficial, en torno a la seguridad pública, la cooperación en materia de narcotráfico, comercio e inversiones, y fue descrita como cordial. Pero detrás de esa cortesía diplomática hay una firme reafirmación de principios. Claudia Sheinbaum enfatizó que México no permitirá ninguna intervención militar en su territorio y que nuestra soberanía nacional es un límite no negociable. Este diálogo, tras semanas intensas de declaraciones por parte de Donald Trump, quien no solo ordenó el ataque a Venezuela, sino también ha insistido públicamente en que Estados Unidos podría tomar medidas más agresivas, incluso contra los cárteles en el territorio mexicano, hablando, por ejemplo, de la opción de atacar por tierra si México no controla el crimen organizado, ha sido sin duda la llamada de Claudia Sheinbaum para dejar claro que cooperar con Washington en cuestiones de seguridad es importante, pero que jamás a costa de la independencia y de la Constitución mexicana. Al rechazar cualquier intervención bélica dentro de nuestra frontera, la presidenta no solo está protegiendo nuestra integridad territorial, sino que también reafirma un principio histórico de la política exterior mexicana: la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. La llamada de hoy no fue un simple gesto diplomático, fue un acto de defensa de nuestra soberanía frente a presiones externas en un momento en el que el equilibrio regional está profundamente trastocado. Nuestra presidenta lo dejó claro en la mañanera del pueblo: cooperación sí, pero subordinación no.
Y precisamente sobre la postura de Estados Unidos en cuanto al petróleo ahora con Cuba, el país vecino lanzó una advertencia directa hacia la isla. Dijo que podría quedarse sin petróleo ni recursos venezolanos, en una amenaza que ya ha provocado respuestas desde La Habana y también desde Caracas, que reaviva esta tensión política y energética que se está viviendo en la región. Luego de que la semana pasada Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una operación en la que murieron 32 militares cubanos, así como decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Cuba que dejará de recibir petróleo y recursos financieros provenientes de Venezuela y sugirió que la isla debería llegar a un acuerdo con Washington. Horas después, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a Trump y dijo que nadie le dicta a su país qué hacer. Y este día, Díaz-Canel desmintió algún tipo de conversaciones con Estados Unidos. En tanto, en un comunicado, el gobierno de Venezuela reiteró su respaldo a la República de Cuba y defendió el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la soberanía nacional, en apego a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en X que Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país. Cabe mencionar que La Habana ha dependido desde el año 2000 del petróleo venezolano, que recibe como parte de un acuerdo alcanzado con el entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013. Según datos de la petrolera de Venezuela y registros de envíos, Venezuela envió un promedio de 27,000 barriles diarios a la isla entre enero y noviembre del año pasado. Este flujo cubría aproximadamente 50% del déficit de petróleo de Cuba, por lo que su interrupción total dejaría al gobierno cubano en una situación de vulnerabilidad extrema. Nos sentimos muy insatisfechos con la actitud de Trump con Maduro, porque eso es doblegar a un país por la fuerza, Nosotros los cubanos no estamos preparados para eso. Si vienen más apagones, nosotros vamos a tener que aguantar los apagones como cubanos y resistir hasta el final. Las repercusiones no van a ser muy buenas porque Venezuela no es desconocido que era el país, uno de los países que más nos ayudaba en el tema esto de la energía, del combustible, y ahora quizás eso se ve afectado y repercuta principalmente en esto nosotros que tenemos un negocio y un servicio que prestar, y no hace, la energía es importante para mantener los productos en conservación, brindar un buen servicio, y eso es un tanto negativo para nosotros. Marisol Hernández, Canal 14. Al respecto, mire, una publicación de ABC News dijo que el gobierno del presidente Donald Trump está de acuerdo en que México continúe con el envío de petróleo a Cuba. Esto en referencia a una declaración fuera de las cámaras del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el marco de una entrevista con la cadena estadounidense CBS. Antes de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, México suministraba petróleo a Cuba y se han convertido en un proveedor clave de combustible para la isla. Y Chris Wright afirma que el objetivo no es que se limite el petróleo a Cuba para poder terminar con lo que queda de su sistema financiero después del bloqueo que Estados Unidos mismo está haciendo hacia esta isla, sino lo que están buscando en realidad es la transición del comunismo a lo que llamarían pues una cuestión capitalista en la isla. Lo afina como tal cual un tema político, no un tema de un boicot comercial o de un boicot energético. Y bueno, mientras tanto, el gobierno de Venezuela anunció este lunes 116 nuevas excarcelaciones que se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre, de un total estimado de 800 personas que fueron detenidas por motivos políticos. Muchos de estos han permanecido durante horas frente a cárceles como el Licoide, Tocorón y también el Rodeo, a la espera
de noticias de Venezuela y también recordemos que hay presos por razones políticas en más de 90 centros de reclusión. El número de prisioneros políticos en dicho país sigue siendo también el más alto de América Latina y de todo el hemisferio occidental. I think the last week has shown that the president made the right, realistic assessment of what needed to take place in Venezuela at this moment in time. And the interim authorities and Delcy Rodriguez and her team have been very cooperative with the United States and the president and his team, as evidenced by the massive energy deal that the president was able to cut with the interim authorities, their commitment to release Venezuelan political prisoners, which we also saw last week. So we've seen a great level of cooperation, and the president expects that to continue. Y mira, hablando de Venezuela, el Papa León XIV recibió hoy en audiencia privada a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien le había pedido interceder para lograr la paz en Venezuela al Papa León XIV. Y las manifestaciones por esta crisis en Venezuela llegaron a París. Vámonos con el reporte de nuestro compañero Miguel Martínez desde Francia. ¡Cretino! ¡Fascista y asesino! ¡Trump! ¡Cretino! ¡Fascista y asesino! Diversas asociaciones y sindicatos se han reunido en varias manifestaciones a lo largo de este fin de semana en diversas ciudades de Francia, así como en su capital, París, para condenar la agresión y el secuestro cometido por parte de Estados Unidos en Venezuela. Presentes, los diputados condenaron esta situación, pero también las amenazas de Trump hacia otros países de América Latina, pero también Groenlandia. Donc on voit bien que là, il y a une accélération qui est extrêmement dangereuse, extrêmement inquiétante. Donc nous, on est là pour dire stop, tout simplement, et pour dire halte à l'agression impérialiste contre le peuple vénézuélien, et pour dire libération immédiate de Maduro. En Plaza del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, pero también en Plaza de la Bastilla, han sido diversas las manifestaciones, en donde asociaciones en solidaridad con Palestina también se han unido. En cuanto a la clase política, las declaraciones del presidente de Francia la semana pasada siguen creando mucho malestar al no haber condenado la agresión de Estados Unidos. Le poids de la France à l'international, c'est quoi aujourd'hui? L'État français aujourd'hui est devenu un vassal soumis entièrement aux exigences de l'impérialisme américain. C'est ça aujourd'hui l'État français, et c'est une honte. La inestable situación geopolítica y que el presidente de Francia no haya condenado las agresiones de Estados Unidos le ha valido que los diputados de Francia insumisa presenten una moción de censura que será examinada en los próximos días en la Asamblea Nacional. Las manifestaciones para condenar la agresión y el secuestro que cometió Estados Unidos en Venezuela siguen multiplicándose en Francia. Desde París informó para Canal 14 Miguel Martínez. Vámonos ahora a información de TV Migrante, porque durante el fin de semana cientos de personas salieron a las calles de Minneapolis y de otras ciudades para manifestarse en contra de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país, el ICE, y de la patrulla fronteriza después de un incidente ocurrido el pasado miércoles en el que la escritora Renee Nicole Good perdió la vida tras recibir un disparo por parte de un agente del ICE. Ante las manifestaciones, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó que el ICE está realizando una labor crucial, así lo dijo, y también culpó al Partido Demócrata de proteger a los migrantes e impulsar las protestas en Minneapolis. ICE is doing an incredibly important job that's not just important to our homeland security, but our national security. And this administration will continue to stand wholeheartedly by the brave men and women of ICE. And I think that it just shows you where the modern-day Democrat Party stands today in protecting illegal alien pedophiles and rapists and murderers over law-abiding American citizens and our brave men and women who serve in law enforcement.
Y bueno, a unos días de que se cumpla ya un año del regreso del presidente Donald Trump el próximo martes 20 de enero, el gobierno de Estados Unidos ha revocado más de 100,000 visas, esto de acuerdo con el Departamento de Estado de la Unión Americana, y ha sido una cifra que ha estado presumiendo el presidente Trump. El portavoz de esa dependencia, Tommy Pigott, informó que la administración tiene como prioridad proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de ese país. Y datos del Departamento de Estado arrojan que entre las visas revocadas hay 8,000 que corresponden a estudiantes. Luego, en noviembre, 605,000 personas fueron deportadas, mientras que 2.5 millones abandonaron el país de manera voluntaria con esta aplicación de CBP Home, que les da un incentivo económico para que voluntariamente se vayan del país. 100,000, y es un posteo que hizo el propio presidente, pues así en una alusión como de que se está viendo como un logro de su administración expulsar a la gente que apoya a la economía de Estados Unidos. Y miren, en este marco de la inmigración, una jueza federal con sede en Boston, Massachusetts, emitió una orden de restricción temporal que frena la revocación de Family Reunification Parole, que es para más de 10,000 migrantes. Y con esta medida, los migrantes en situación de movilidad podrán mantener su estatus legal dentro de Estados Unidos, como parte de un programa migratorio que permite la reunificación familiar. Sin embargo, el fallo de la jueza Ariana Talwani es provisional, por lo que el gobierno de Trump podrá apelar la decisión de la jueza y prolongar las discusiones en los tribunales superiores. Y un disparo desató una ola de protestas y dejó al descubierto la impunidad de estos operativos migratorios en Estados Unidos. Ya le decíamos, en Minneapolis las comunidades enteras se organizan frente al despliegue del ICE y al abuso de la violencia de estos elementos, al endurecimiento de la política de seguridad interna en contra de los migrantes. Letales, con el permiso para agredir y disparar, así es el perfil de los agentes del ICE, quienes desde el gobierno de Estados Unidos han recibido inmunidad para ejecutar detenciones, pese a las violaciones contra migrantes y los propios ciudadanos estadounidenses. La muerte de la poeta Renee Nicole Wood en Minneapolis puso de relieve la impunidad de los agentes migratorios, pero también impulsó la organización entre diferentes comunidades. Hay numerosas organizaciones, hay numerosos grupos respondiendo, organizándose de diferente forma. Creo que en la historia de Minnesota, o quizás en la historia de muchos otros estados, la movilización, lo que estamos viendo ahorita es la movilización más grande que ha existido internamente. Y es que, tras ser identificado, Jonathan Robb como el agente que disparó contra la escritora de 37 años, la ciudad de Minneapolis se volcó en protestas este fin de semana. Creo que el fin de semana la muerte de René como que le despertó la conciencia a miles de personas más, a miles de minnesotanos más, que aquí pues en Minnesota nadie está seguro. Y particularmente a aquellas personas que por ser pues quienes son blancos, ¿verdad? De origen europeo, ellos ante las atrocidades o las cosas que hace migración, también ellos son vulnerables. Tras el despliegue de agentes en ciudades como Los Ángeles, Washington, D.C., Chicago y Miami, el ICE y la patrulla fronteriza han concentrado al menos 2,000 elementos en Minneapolis, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, amagó con enviar más uniformados. Well, Maria, we're sending more officers. They'll arrive. There'll be hundreds more, and in order to allow our ICE and our Border Patrol individuals that are working in Minneapolis to do so safely. We're going to continue to, if they conduct violent activities against law enforcement, if they impede our operations, that's a crime, and we will hold them accountable to those consequences. A un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sus políticas de seguridad interna han lastimado a otros sectores, como la salud y el empleo. En términos generales, la administración ha sido un fracaso internamente y externamente. La economía no ha mejorado. La salud ha empeorado porque en enero, en este mes, se terminan los subsidios para los casos de
de seguros médicos, millones de personas van a quedar sin seguros médicos, y esto no solamente son latinos, sino que es una población en general. Oscar Reyes, Canal 14. Vámonos, mientras tanto, a temas de la agenda de nuestro país, porque la investigación federal del caso de Carlos Manso reveló que la ejecución del edil fue posible por la filtración de su itinerario desde el propio gobierno municipal. Este domingo se confirmó la detención de 2 nuevos implicados, uno de ellos colaborador cercano del edil, lo que eleva a 8 el número de detenidos por este crimen. El asesinato de Carlos Manso se tejió con una traición desde las entrañas del gobierno municipal de Uruapan. Este domingo, los secretarios de Seguridad Ciudadana, la Marina y la Defensa Nacional, así como el fiscal de Michoacán, presentaron los avances de la investigación del homicidio de Manso, alcalde de Uruapan ejecutado el 1 de noviembre de 2025. Hay 2 nuevos detenidos, uno de ellos muy cercano al alcalde. Fueron detenidos Samuel N. y Josué Elogio N. alias Viejito. Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel N., el día de los hechos, le informó a Josué Elogio N. los detalles del itinerario de Carlos Manso. Las investigaciones apuntan a que Samuel N., director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, filtró información sensible a la célula criminal que lo ejecutó, además de conocer sobre el atentado con 15 días de antelación. Le informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de Cultura, y se pudo identificar que Samuel N. es quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio que se concentraría en la explanada. Con esto, ya suman 8 detenidos por el asesinato de Carlos Manso. Jorge Armando N., alias el licenciado, líder de la célula criminal que perpetró el crimen. Ricardo N., encargado del transporte para los sicarios. Jaciel Antonio N., alias el Pelón, reclutador de la célula criminal. Gerardo N., Flor N. y Alejandro Baruch, líder criminal señalado de extorsión, venta de droga y homicidios. Asimismo, se sabe del deceso de Víctor Manuel N., el gatillero menor de edad que abrió fuego contra el alcalde, quien murió en el lugar de los hechos por la propia escolta de Manso, y Josué Fernando N., otro involucrado que fue asesinado por la propia célula criminal que lo reclutó desde un centro de rehabilitación. En consecuencia, el gobierno federal y estatal implementaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que en 2 meses ha registrado 378 arrestos por delitos de alto impacto e incautado decenas de armas de fuego, vehículos y 192 explosivos, así como el aseguramiento de 768 kilogramos de metanfetaminas, 28,000 litros y 15,000 kilos de precursores químicos para drogas sintéticas. Joshua Hernández, Canal 14. Y César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, es un objetivo prioritario para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero asesinado en Michoacán en octubre del año pasado. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal, el Botox también es señalado de encabezar el grupo criminal conocido como los Blancos de Troya. Además, causó revuelo este fin de semana al solicitar a la presidenta Sheinbaum la liberación de su esposa e hija. Sepúlveda cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y extorsión. El fiscal general de Michoacán confirmó los cargos por el asesinato de Bernardo Bravo y recordó que técnica, científica y jurídicamente el Botox sería el responsable de este crimen. Y mientras tanto, este lunes, consejeros del INE presentaron más de 200 propuestas a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Entre estas, hay medidas para fortalecer a los organismos públicos locales electorales, los OPLES, así como endurecer la fiscalización de las campañas para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita. También se planteó que se mantengan la representación proporcional por considerar que la forma preserva la participación de las minorías. Pluralidad política que no puede responder a una sola fuerza política, a un solo bloque, sino como toda sociedad moderna, toda sociedad compleja en la que hay libertades,
hay una diversidad de puntos de vista, diagnósticos y propósitos en materias políticas que deben reflejarse de alguna manera. Y una de las propuestas es etiquetar recursos públicos vinculados al crecimiento del Producto Interno Bruto bajo el argumento de asegurar financiamiento estable en la organización de las elecciones. Y al respecto, Pablo Gómez, presidente de la comisión, desestimó la iniciativa al destacar que la austeridad es una demanda ciudadana. Es que no tenemos nosotros el postulado de reducir los gastos. Hablé de eso. Es una demanda popular. Reducir el gasto electoral. Y lo vamos a impulsar. No se hace en un solo acto, pero mucho menos con propuestas de indexación, sobre todo sobre el Producto Interno Bruto. Y mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la desaparición de 109 fondos y fideicomisos impulsada en 2020 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que esos mecanismos fueron utilizados para evadir la transparencia. Son instrumentos que permiten el manejo discrecional de recursos públicos con poca rendición de cuentas y limitada información disponible sobre su uso. El ministro Arístides Guerrero, quien elaboró el proyecto, criticó a la anterior Suprema Corte por retardar la resolución de este asunto. No caeré en la narrativa de si la anterior corte fue buena o fue mala, pero sí lo quiero decir de manera muy clara. Fue muy irresponsable. Fue muy irresponsable porque fueron 4 años en donde se cerró la instrucción en estas controversias constitucionales y no se presentó la propuesta. Y en información de temas de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó en 2025 la cifra más alta de trasplantes en su historia, al realizar casi 3.500 procedimientos, superando el récord previo del 2018. Es un logro y un hito para la institución que subraya la importancia de fortalecer la cultura de la donación de órganos en el país, pues cada órgano donado representa una nueva oportunidad de vida. Así, el trasplante de riñón fue el procedimiento más frecuente, seguido de los de córnea, y asimismo se realizaron 617 ya procedimientos de alta especialidad, entre estos procedimientos relacionados con el corazón y con el hígado. Y en cuanto a los trasplantes de pulmón, se llevaron a cabo 3 intervenciones, una en la Ciudad de México y 2 en Nuevo León, lo que confirma el avance de la atención de cirugías de alta complejidad por parte del IMSS en distintas regiones del país. Y mire, tras las vacaciones decembrinas, 23.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestros de educación básica ya regresaron a las aulas. En la Ciudad de México se implementó el operativo para garantizar la seguridad de los estudiantes que iniciaron clases en 7,000 planteles. El secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que el calendario escolar del ciclo 2025-2026 consta de 185 días y agregó que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum se dará un nuevo apoyo económico de 2.500 pesos anuales para alumnos de primaria. Además, Delgado recordó que los alumnos de educación media superior y superior retomaron sus actividades desde el pasado 5 de enero. Vámonos a información económica, porque el peso cerró la sesión de este lunes con una apreciación al situarse en 17.91 pesos por dólar. Es una apreciación del peso que ocurre a la par de un debilitamiento del dólar en 0.25% por la presión del mandatario Trump para que la Reserva Federal recorte su tasa de interés. Y este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo por Guerrero y Michoacán, donde inauguró obras de infraestructura y supervisó programas sociales, y también anunció nuevas acciones en apoyo al bienestar, el campo y también la educación. Esto como parte de la estrategia federal para la reconstrucción, el desarrollo regional y también la atención a las causas. El fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira en los estados de Guerrero y Michoacán. Como parte de las obras de repavimentación y atención a daños por huracanes, la presidenta inauguró el puente de Omitlán en Coyuca de Benítez, Guerrero.
Hoy anunciamos que terminamos 68 puentes que fueron dañados durante los diferentes huracanes. Estamos repavimentando carreteras, vamos a reforzar. Estamos haciendo, pues prácticamente ampliando toda la carretera que va desde Salina Cruz en Oaxaca hasta Zihuatanejo en Guerrero, y también una carretera de Zihuatanejo hasta Toluca, que también estamos haciendo, entre otras acciones para beneficio de las y de los guerrerenses. Además, entregó tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar, con el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado de muchas madres de familia. El sábado dio seguimiento al programa Alimentación para el Bienestar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el cual impulsará la producción de Jamaica. Asimismo, supervisó la producción de Café para el Bienestar, que beneficiará a más de 2 millones de productores con precios justos y sin intermediarios. En el fondo, ¿qué buscamos? Pues que mejore el campo, pero sobre todo que mejore el bienestar de las familias que se dedican al campo. Porque por eso se abandona el campo, porque con la apertura del comercio bajaron mucho los precios de muchos productos y luego no se puede distribuir adecuadamente. Y además, pues que haya un mercado directo, un mercado justo, que no sea quien gane, pues los intermediarios, sino directamente el productor. De eso se trata ahora Alimentación para el Bienestar. Esta iniciativa del gobierno federal tiene como propósito garantizar el derecho a una alimentación saludable, suficiente y accesible para las familias mexicanas. En Petatlán reiteró que la soberanía de la nación no está en negociación y que el diálogo y cooperación con Estados Unidos y otros países se mantiene sin subordinación. Cuando dialogamos con cualquier país del mundo y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales. El domingo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, anunció la beca Gertrudis Bocanegra, exclusiva en Michoacán, que beneficiará alrededor de 50,000 estudiantes universitarios. Todos, sin excepción, los estudiantes de universidad o tecnológico público van a recibir una beca para el transporte que llamamos beca Gertrudis Bocanegra. Todos, sin excepción. Especial para Michoacán. Esto como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca atender las causas de inseguridad en el Estado. Y cuando decimos atención a las causas es apoyar a los jóvenes, acercarse a los jóvenes, pero también el desarrollo económico integral del Estado, que permite el empleo, que permite el bienestar. Tabata Olivares Luna, Canal 14. Y en tanto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, desmintió los rumores sobre supuestos maltratos durante y después del reciente rescate de más de 300 animales en el refugio franciscano ubicado en la alcaldía Coajimalpa. Aclaró que el predio está en disputa de particulares, por lo que no será objeto de un proyecto inmobiliario y serán las autoridades las que determinen el destino de este terreno. El rescate de los animales se realizó en cumplimiento de una orden judicial derivada de una investigación de la Fiscalía, en la que un juez de control mandató el rescate tras corroborarse condiciones de maltrato animal y falta de atención adecuada. Los perros rescatados se encuentran bien atendidos, están siendo correctamente alimentados, reciben atención médica, están en proceso de vacunación. Y también llamó a no usar el discurso del cuidado animal para defender intereses de otro tipo y adelantó que además de la construcción de una utopía canina, se presentará una iniciativa de ley para resguardar los refugios de animales en la Ciudad de México. Anunciamos desde este momento la construcción de un gran albergue para animales. Este estará listo en 4 meses. Pronto, muy pronto, se va a abrir una gran jornada de adopción de los animales que fueron rescatados.
después de que pasen un proceso de salud. Y mire, las bajas temperaturas no dan tregua en la capital y en las zonas altas. El termómetro desciende hasta los 3 grados y ya hay doble alerta de frío. Ponga atención porque así enfrentan las madrugadas, las heladas en nuestro país y aquí en la Ciudad de México en particular. Las heladas que caen más bien. En la mañana parece que estaba que había llovido por lo de la helada hasta como a las 10, 9:30 que salió el sol, ya que se empezó a calentar un poquito. Las madrugadas son heladas, con temperaturas que alcanzan entre 1 y 3 grados Celsius y las calles se llenan de neblina. Para don Alejandro, es temporada alta en la venta de leña, pues hay hogares donde encienden chimeneas y anafres para mantener los hogares calientes. Sí sale. Ahorita la consumen mucho por el frío y aparte también para los hornos, para la barbacoa y todo eso. Igual también pues se usa para calentarse a uno mismo y para cocinar, para hacer todo. Ahorita se mete el sol y es cuando empieza el frío, y en las mañanas es cuando está bastante, hemos estado hasta 3 bajo cero, así tapados y estando encerrados y tapándose, abrigándose bien porque sí está duro el frío aquí, en esta alta. En zonas altas de alcaldías como Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras, los adultos mayores, niñas y niños son los más vulnerables. Está tremendo, no lo se aguanta. Ahorita según estamos tomando el solecito, porque está muy fuerte el frío. A veces cerramos las puertas, las ventanas, todo, para que no entre tanto frío. Y pues con cobijas, solamente. Y con cobijas nos quitamos el frío y las chamarras, los suéteres. Pues fíjese que nosotros cuando comemos, yo cierro mi changarrito y hago una jarra de té porque no tomamos ni refresco ni agua. Hago tecito caliente para entrar en calorcito. Las autoridades capitalinas activaron doble alerta por bajas temperaturas en las 16 alcaldías, debido a las bajas temperaturas que se registrarán esta noche y la mañana del martes 13 de enero, al preverse heladas, sensación térmica más baja y riesgos a la salud, principalmente durante las primeras horas del día. Algunas recomendaciones para protegerse del frío son usar capas de ropa caliente impermeables, agregar bufandas, pasamontañas, guantes y gorros cálidos, además de usar crema corporal para proteger la piel del frío, aplicar vacunas contra enfermedades estacionales y consumir alimentos calientes y ricos en vitamina B y C. Con imágenes de Fernando Jiménez, Janine Ruiz, Canal 14. Bueno, vámonos a más información del mundo porque ya le decíamos sobre este tema de las variaciones del peso frente al dólar y ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va precisamente contra el mandatario, el presidente de la Reserva Federal de la Fed, Jerome Powell. El funcionario denunció que el gobierno federal abrió una causa penal contra él, la cual calificó como una cacería de brujas y pretextos de Trump para presionarlo para dejar el cargo por no aceptar bajar las tasas de interés como pide el mandatario, las cuales están haciendo estas fluctuaciones en el tipo de cambio. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. Trump también ha considerado despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien incluso pidió apoyo a la Suprema Corte para evitar lo que llama un despido arbitrario por no someterse precisamente a las peticiones del mandatario. Ya llegamos a
la información deportiva. Este lunes está con nosotras y con nosotros aquí en el estudio nuestra querida Cintia Ibarra. Bienvenida, querida. Muchas gracias, Clau. Pues buenas noticias y les cuento que México ya está listo para Milano Cortina 2026. La delegación que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno fue abanderada esta mañana en Palacio Nacional en un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la conferencia mañanera se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El acto fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del titular de la CONADE, Rommel Pacheco. México estará representado por el patinador artístico Donovan Carrillo, los esquiadores Alan Corona y Regina Martínez, así como por la esquiadora Sara Schepler. Reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos, apoyarlos y lo reconocemos con mucho orgullo. Finalmente, Presidenta, agradecerle su apoyo permanente al deporte nacional. Hoy es un día histórico, porque no solo es la primera vez que se realiza un abanderamiento por parte de la Presidencia a los atletas que van a los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que será la primera vez que este abanderamiento lo encabeza una mujer presidenta, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La justa olímpica se celebrará en Italia desde el 6 al 22 de febrero con la participación de más de 90 países. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños. Muchas felicidades y les deseamos siempre el mayor de los éxitos. ¡Viva México! Por otro lado, México figuró en el Abierto Sudamericano Amateur de Golf disputado en Buenos Aires, donde Regina Jiménez y Antonio Zafa se colgaron el tercer lugar en las ramas femenil y varonil respectivamente. Y finalmente, en el medio maratón de Houston, Laura Galván rompió el récord mexicano absoluto al terminar en octavo lugar con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 31 segundos, mientras que Adela Honorato también impuso nueva marca nacional sub-23 con 1 hora, 11 minutos y 14 segundos. Canal 14, Noé Cisneros. En otras noticias, la ronda divisional de la NFL está casi definida. En la conferencia americana, Patriotas vencieron 16-3 a los Chargers, pero esperarán a su rival que saldrá del duelo entre Texans y Steelers, el cual se llevará a cabo hoy a las 7:15 p.m. Mientras que los Bills ganaron 27-24 contra los Jaguars y se enfrentarán a los Broncos, quienes avanzaron sin jugar en la ronda de comodines tras quedar campeones. En la conferencia nacional, los cruces se definieron este domingo, luego del triunfo de los San Francisco 49ers sobre las Águilas de Filadelfia 23-19. Ahora visitarán la próxima semana a los Seattle Seahawks, que vienen de una semana de descanso. El otro duelo de la ronda divisional será entre los Angeles Rams, quienes impusieron a las Panthers 34-31, y los Chicago Bears, que lograron remontar contra los Packers y ganar 31-27. Y en el deporte motor, la Fórmula E cumplió una década de visitas a México este 2026. Este fin de semana se coronó el neozelandés Nick Cassidy, ante más de 40,000 espectadores en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con este triunfo, el piloto de la escudería francesa suma 12 victorias a lo largo de su carrera. México está en el top 5 de países que han albergado más carreras de estas competencias de autos eléctricos que nacieron en 2014. La tercera fecha de la Fórmula E se realizará el próximo 31 de enero en Miami, Florida. Y bueno, hasta ahí un poco de las noticias, Clau, del fin de semana. Muchísimas gracias, mi querida Cintia. Muy interesante esta información y por supuesto estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Y gracias también a ustedes por haber estado con nosotros en este lunes, inicio de semana, inicio del informativo 14. Recuerde que les tenemos más detalles sobre cómo termina esta jornada en punto de referencia, pero mientras tanto tenemos más para ustedes aquí en Canal 14. Quédense en nuestra señal.